Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy estaremos analizando una serie de Netflix llamada Carbono Alterado. Esta serie está basada en una novela del mismo nombre. Bueno, y el día de hoy estoy con Rocío y vamos a estar analizando diferentes temas controversiales que se tocan en esta producción. Bueno, primero que todo su nombre, muy curioso, Carbono Alterado. Bueno, como algunos ya sabrán, el carbono es uno de los elementos básicos en el ser humano y justamente desde hace un tiempo se maneja que el ser humano está cambiando su ADN y lo está transmutando hacia una base de silicio, del carbono al silicio. Ahora bien, ¿de qué trata esta serie? Esta serie se trata de que en el futuro las personas, los humanos, pueden crear un soporte digital de su conciencia, de su memoria, el cual se llama la pila cortical y está justamente incrustada en su espina dorsal en la parte del cuello. Esta pila cortical les permite a estos seres humanos almacenar todos sus recuerdos, toda su conciencia en esta especie de memoria de pila, en donde si mueren pueden volver a ser descargados en otro cuerpo, porque todo queda almacenado en esta especie de memoria. Ahora bien, esto lleva a muchas cosas. Lleva a crear nuevos cuerpos, a crear clones de las personas para que si se muere tu yo original, pueda ser descargada tu pila en tu clon. Esto lleva también a tener dos tipos de muertes, la muerte de tu cuerpo físico y la muerte de esta conciencia que está almacenada en la pila. Si por algún motivo explota la pila, le disparan a esta pila, realmente la persona se puede decir que muere. Y entonces en la segunda tipo de muerte es ya una muerte definitiva porque se daña la pila que almacenaba estos recuerdos. Sin embargo, hay personas adineradas que pueden incluso respaldar estos recuerdos, aparte de la pila, respaldan sus recuerdos en otra base de datos por la que pagan. Bueno, en esta serie entonces es bastante común el uso de estas pilas en todos los humanos, pero no todos tienen los beneficios para poder como acceder, o hay personas que tienen más beneficios, como por ejemplo las personas ricas son llamados los Mat por el personaje bíblico Matusalén, que vivió muchos años. Entonces esas personas adineradas tienen la capacidad de poder descargarse y vivir una y otra vez en nuevos cuerpos, incluso en cuerpos que ellos eligen, incluso en clones de ellos mismos, y tienen esa posibilidad. Sin embargo, las personas comunes y corrientes no pueden ni siquiera escoger el cuerpo en el que son descargados, y por eso se presentan también algunas inconsistencias, algunas injusticias también. Y, por ejemplo, si muere una persona joven, lo pueden incluso descargar en un nuevo cuerpo de un anciano o incluso de un niño, y esto crea esas limitaciones entre cuerpos y entre también clases sociales. Otra postura también está la de las personas religiosas que creen en la vida eterna y no permiten que sea su pila descargada en otro cuerpo, sino que ellos solamente tienen un cuerpo y cuando mueren no se puede volver a descargar sus recuerdos en otro cuerpo, sino que definitivamente ya se mueren. Hay una postura también acerca de las investigaciones. Por ejemplo, si matan a una persona religiosa, lo que se busca en la serie es que se apruebe una ley que la puedan volver a descargar o a revivir, por así decirlo, a otro cuerpo para que confiese o sea testigo de qué fue lo que le pasó, quién fue su asesino. Bueno, Rocío, a mí todo este tema me parece súper interesante
porque por todo lo que implica todo esto, y obviamente yo pienso en las consecuencias, esto realmente llegar a ocurrir, en las consecuencias como espirituales que conllevaría el retener tu conciencia en una pila, en una memoria, y que no te deje avanzar, que te quedes por siempre reanudándote, reiniciándote en un cuerpo y en otro. Esto es similar incluso a la reencarnación, pero peor, porque es mucho más 3D. ¿Qué te parece? La verdad yo no creo que llegue a pasar por todas las implicancias éticas y morales que tiene. O sea, creo que aunque se pudiese hacer, y no me parece que se pueda llegar a hacer, porque aquí hay como una separación absoluta de la conciencia y del cuerpo físico. Pero hay parte de nuestra personalidad que también está instalada en parte del ADN que traemos por carga genética. Pero sí me parece interesante que desde que haya una serie que al menos haga pensar en esa posibilidad, o en por qué, aunque estuviese todas las condiciones científicas para hacerlo, quizás no se llegaría a hacer o no sería lo mejor hacerlo. Ten en cuenta también que el señor Elon Musk está creando un chip en el cerebro que se llama el... Entonces, creo que esa unión entre el ser humano y el microchip es algo que en su medida está ocurriendo. No sé si llegue a tanta escala de que puedan lograr esa perfecta unión, pero en su medida sí está ocurriendo el unir esto. Y de hecho, existen artículos en donde hablan de el cambio del humano del carbono al silicio, pero no lo hablan de modo espiritual, sino que lo hablan justamente de modo material, de modo en que sirva a esta cibertecnología o ciberbiología. ¿Qué otro aspecto, Rocío, podemos analizar de carbono alterado? Lo primero que llama la atención cuando uno ve la serie es que cuesta ubicarlo, o por lo menos a mí me costaba ubicar como un espacio físico, como un país o una región, porque al estar la posibilidad instalada de los viajes incluso entre planetas, es como que desaparecen las fronteras y parece que los de un planeta ya tienen demasiado desaparecidas las limitantes o de distancia y también las limitantes culturales. Sí, así es. De hecho, esa es la forma de ellos viajar, de viajar entre planeta y otro, descargándose en una funda, en un cuerpo y otro. Y eso es lo que hace el protagonista de esta serie, que se llama Takechi. Es como un especialista en viajar de un mundo a otro. Está entrenado mentalmente, porque esto no lo hace cualquier persona, porque lleva unos ciertos desórdenes mentales el hecho de que te descarguen tantas veces de un mundo a otro incluso. El hecho de que la tecnología avance tanto también me recuerda un poco a lo que plantean las cosas de inteligencia artificial. Que esto, bueno, no es algo nuevo, porque durante mucho tiempo ya hay películas que instalan la idea de que la inteligencia artificial un día va a llegar a tener tal autonomía que va a poder como rebelarse contra sus funciones por las que fueron creadas. Pero en este caso no lo hacen como una rebelión en sí de someter al ser humano, sino que me parece que en la serie hablan de el hecho de que esta inteligencia se rehúse a actualizarse, a formatearse, porque esos recuerdos como que los valora como parte de sus vivencias y de su personalidad. Entonces, recordemos, en la serie hay una inteligencia artificial que se llama Po. Esta inteligencia puede acceder también a Internet y puede hackear Internet también. Luego, cuando él comienza a presentar fallas y era necesario actualizarlo, él valora estos recuerdos o esta asistencia que le hizo. Incluso él prefiere mantener sus fallas en su sistema que ser formateado de sus recuerdos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco también sobre ese comercio, esa ilegalidad
que hay en esta serie, esas implicaciones. Creo que el hecho de que se pueda respaldar tanto la conciencia como el cuerpo, y que se pueda clonar o que se pueda descargar la conciencia en diferentes cuerpos, en términos legales, abre un abanico muy complejo de opciones. Y me parece que esto sería como muy difícil de regular. Sí, así es. Muy difícil de regular porque, por ejemplo, hoy en día, de por sí es difícil que encontrar, rastrear a un delincuente con ciertas limitaciones que tenemos en nuestro plano físico y material. Entonces me da la impresión de que estas nuevas posibilidades facilitarían un poco más las opciones de que este delincuente se oculte, tenga respaldo de conciencia, tenga respaldo de su cuerpo, y entonces en cierta forma la ley caiga sobre uno de sus avatares, pero no en totalidad, y entonces de alguna forma este personaje pueda seguir delinquiendo. Sí, de hecho hay un personaje en la serie que tiene dos conciencias, tiene dos clones actuando conscientemente a la vez, o sea, como que si tuvieras un gemelo, y de hecho al protagonista también le hacen lo mismo. Y eso es considerado ilegal, por ejemplo, tener a dos conciencias en diferentes cuerpos interactuando en el mundo. Es considerado ilegal en la serie y también doloroso. También. Y complicado de ejecutar. Entonces no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera está dispuesto, pero aún así, aunque no sea un clon exacto de conciencia y de cuerpo, los respaldos ya hacen que sea muy complicado terminar de capturar o de imputar a alguien. Sí, totalmente. Por otro lado, también se abren los juegos clandestinos que se ven en la serie, porque las personas como que se desensibilizan de su cuerpo, de su vehículo físico. Y de la muerte también. Y de la muerte. Entonces, para las personas como que es más normal o menos traumático, menos definitivo, morir físicamente, morir en cuerpo, y entonces se abre la posibilidad de tener peleas clandestinas, por ejemplo, sí, en las cuales las personas hacen apuestas o podrían hacer apuestas por ganar diferentes cuerpos o llamadas fundas en la serie, y no importar lo que pase con el que tienen puesto o con el que están usando en el momento. Exactamente. Y también se abre la posibilidad o como ese morbo de matar a una persona que no va a ser respaldada, como por ejemplo una persona religiosa. Incluso inscriben a personas en como el registro de religiosas sin serlo, para que no sea respaldada, y entonces las personas sumamente adineradas pagan por matar a esta persona, y esta persona no va a ser respaldada, no va a ser reenfundada, y la persona que ejecuta esto tiene ese poder de pagar por quitarle la vida, digamos, definitivamente a esa persona. También eso hace o haría de que en el plano sexual también se desplegaran ciertas prácticas como más violentas, más sádicas, más extremas, sin considerar la funda o el cuerpo con el que se está interactuando. O sea, realmente ya no habría ningún límite, porque digamos que en este caso la servidora o el servidor se ve como algo desechable. Exacto. Entonces, por lo tanto, no tiene valor, y por lo tanto se puede llegar al extremo, o se podría llegar, o podrían llegar los clientes al extremo que ellos quisieran con ellos. Otra práctica ilegal que me pareció muy interesante que plantearon en la serie era la tortura psicológica. Porque la tortura psicológica ya existe en nuestro mundo, en las prácticas, por ejemplo, de investigación, pero ahí lo llevan a otro nivel, porque al tener la conciencia respaldada,
pueden insertarla en un mundo virtual y hacer que esta conciencia sienta un dolor real que incluso repercuta en el cuerpo, físico. en lo biológico de la persona. Sí, eso lo han planteado en Matrix, por ejemplo, y en la película Zelda. ¿Te acuerdas? ¿La Zelda? Pero aquí se plantea, va un paso más allá y se plantea como un comercio. Un comercio, sí, todo está orientado al comercio. Hay lugares en donde hacen este tipo de prácticas. O sea, más allá de que lo usen en las investigaciones o que lo usen para fines legales, entonces todo lo legal tiene su parte oscura y se abren centros a los que las personas pueden acceder por venganza, por malicia y torturar psicológicamente a una persona que lo vive tan real en un plano virtual que su cuerpo también sufre deterioro. Y también vamos a hablar de la biotecnología, porque en la serie, que igual le sucede a la teniente Ortega, es un personaje muy interesante que lo hace la actriz mexicana Marta Egareda. Le sucede que le realizan una prótesis robótica en su brazo y le permite tener como más fuerza. Entonces estos implantes, incluso también el ser humano busca tener esto en un futuro, algo que se pueda implantar y pueda reemplazar partes de tu cuerpo que ya no funcionan. Ahora también en la serie ella pudo acceder a eso porque hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar mucho dinero para que ella pueda quedar con ese implante perfecto, maravilloso, bien funcional. Exacto. Lo cual recalca algo que creo que es transversal en toda la serie y es que cuando aparecen temas de índole de nivel biológico, espiritual, tecnológico y desenmarca o abre un poco al marco de la realidad en el que todos estamos, en tanto haya desigualdad social, tiende a acrecentarse horriblemente, abismalmente, en vez de equilibrar las cosas o de estar a un servicio más uniforme y más justo para todos. A mí me llama la atención lo que ocurre con el proceso de duelo a nivel psicológico. Quizás se aborda de una forma quizás no tan protagónica, quizás queda en entredicho, pero se ve que los personajes tienen dificultad para hacer cierre cuando los seres queridos se van. Tienen dificultades con hacer cierres porque siempre está una posibilidad abierta de encontrar a esa persona, a ese ser amado e incluso de no saber quién es. Exactamente, y de que quede el respaldo de su conciencia en algún lugar o de que incluso esté su funda ocupada por otra conciencia, que también pasa. Y también se ve de que las personas a veces quedan con apego hacia los cuerpos, pese a que ya no está la conciencia ahí. Y eso hace también como un cierre más difícil para las personas o hacen que se dificulte. O sea, de por sí a veces tener guardado, no sé, las cartas de alguien, la ropa hace fotos. Más difícil un cierre. Imagínate de repente encontrarte con el cuerpo de ese ser querido que ya no sabes más dónde está su conciencia, pero que lo esté ocupando una conciencia totalmente diferente. O a la vez también de encontrarte con esa conciencia, pero con un cuerpo un cuerpo totalmente diferente. Que quizás incluso te parezca un poco chocante, como la abuelita de un personaje que apareció. ¿Te acuerdas? Sí, que la abuelita la respaldaron en un tatuador, en un motoquero. En un hombre así muy grande, muy rudo, lleno de qué sé yo, tatuajes, piercing. Entonces llegaba a una familia tradicional con una actitud de abuelita y entonces era un poco chocante para los familiares. Me llama la atención esto porque el hacer duelos, el hacer cierres es muy importante para nuestro desarrollo como personas, como seres humanos. Y el día de mañana, cuando esta barrera llegara a quebrarse
por el aumento de la tecnología, me parece que también va a plantear un problema interesante para la salud mental de las personas, porque va a dificultar mucho más que las personas suelten, que las personas dejen ir, que las personas hagan un cierre o un duelo como corresponde. Bueno, esta serie toca muchos temas, de hecho me sorprendió en gran manera, es como muy completa, ¿te parece? Es muy completa, toca muchos temas de ciencia ficción y de no tan ciencia ficción, porque igual como ya vimos esto puede llegar a pasar de alguna u otra manera o en una u otra medida, no tanto quizás, pero quizás sí pueda llegar a ocurrir ciertas cosas. Bueno, ya sabes, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Bueno, eso sería todo. Los invito a que vean esta serie si no la han visto. Está muy interesante. Quizás leer quizás los libros, la novela de esta serie, con actuaciones muy buenas, con actores bastante buenos y poco conocidos, la verdad, poco conocidos, pero bastante talentosos. Bueno, entonces esto sería todo. Gracias, Rocío. Gracias a ti. Nos vemos en una próxima ocasión. Si les ha gustado el video, denle like, compartan y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.